está todo el tema de cómo el socialismo se sigue dividiendo durante la guerra y cómo Prieto inicialmente está apoyando a Negrín. Negrín viene del sector de Prieto, pero Largo Caballero, bueno, Besteiro siempre estuvo en contra del Frente Popular y todas esas historias, pero Largo Caballero, cuando sale del gobierno, deja que, digamos, la corriente vaya en dirección contraria al Frente Popular, a los comunistas, a Negrín, y se acabará apuntando incluso Prieto. Y hay una cosa muy interesante que es obvio, pero no lo había visto en estos términos, que dices tú, que me gustó mucho, que es que cuando se da la sublevación, no estalla una revolución, sino que estallan varias revoluciones. Porque, claro, hay todo el mosaico que has explicado antes y me gustaría centrarme en un punto que también daría para mucho, pero bueno, aunque sea un poquito verlo, es el tema del Largo Caballero. El Largo Caballero tiene esa deriva bolchevizadora, luego hay mucha gente que piensa que va a instaurar una dictadura comunista, pero en realidad su relación con los comunistas no es muy buena. Y luego además boicotea el tema del Frente Popular, que no se meta en las elecciones, que no estabilice el gobierno, es muy reacio a participar. Y entonces me gustaría, y claro, es muy típico lo de sacar una cita de Largo Caballero, cuando saca las citas estas de vamos a la revolución. Y claro, me gustaría una valoración sobre esto, pero bueno, es muy complicado y muy largo porque también explicas muy bien la revolución del 34 y estoy bastante de acuerdo y creo que también debe mucho de la interpretación de Santos Juliá. Pero bueno, ¿qué valoración ya has dado al Caballero y el Frente Popular? A ver, sí, desde luego, mi interpretación del 34 se lo debo casi todo a Santos Juliá. Yo creo que Santos Juliá vio las cosas acertadamente, incluso en el revolucionarismo de Largo Caballero y en esa idea extraña de la revolución defensiva. Es decir, Largo Caballero no quería ir a la insurrección. Eso lo hizo como un amago. Estos juegos de guerra, ¿no? Pues ahora juegos de revolución, como un amago, pero no para ir. Lo que ocurre es que, como no, su amago, su presión no tuvo el resultado, se encontró en una situación en la que no fue capaz de retroceder. Yo creo que Largo Caballero es un dirigente obrero histórico, muy estimable, pero políticamente fue un desastre. Mi opinión, políticamente fue un desastre. Nunca vio cuál era el contenido social real de la revolución en España. Largo Caballero es uno de los ejemplos más claros de obrerismo en España. Incluso su concepción de las reformas sociales en el campo se circunscribían, se focalizaban en la extensión del sindicalismo proletario en el campo. Es decir, fue una persona muy estrecho de miras en su concepción, pero por otra parte una persona muy poco dúctil. De la misma manera en que defendió su posición sin ninguna sutileza, su posición contra los bolcheviques en los años 20, ahora sin ninguna sutileza, pues defendía su versión izquierdista proletaria de la Revolución Española a partir del 34. ¿Qué problema plantea? Tú has dicho sus ideas bolcheviques. No. Largo Caballero no era en absoluto, era un bolchevique, era un obrerista. Si hubiera sido un bolchevique, habría tenido más en cuenta la cuestión de las alianzas sociales y la cuestión de la relación con el campesinado, porque lo que caracteriza a los bolcheviques no es la insurrección, sino que caracteriza toda una determinada política que va desarrollando Lenin y que desde el punto de vista de alianzas sociales era mucho más compleja de la que Largo Caballero nunca pensó. Lo que pasa es que, se dejó halagar por esa idea de que podía ser, que él no lo dijo nunca, que se lo dijeron a él, el Lenin español. Él nunca lo dijo ni lo aceptó. Ahí la biografía de Julio Arestigui sobre Largo Caballero lo deja bastante claro. Bueno, se resignó
a la coalición del Frente Popular porque no pudo sacar adelante su propuesta de Frente Obrero en 1936, por la sencilla razón de que el PC estaba por el Frente Popular y no por el Frente Obrero, y por tanto Largo Caballero ahí sí que evidentemente era consciente de que un Frente Obrero no lo podía hacer sin el PC, no lo podía hacer solo con el PUM, y por tanto se resignó al Frente Popular, pero nunca asumió la idea del Frente Popular. Primero, entre febrero y julio del 36, pues no puede decirse que facilitara las cosas a la política desarrollada por el gobierno. Y luego, cuando encabeza el gobierno de unidad, que efectivamente él era seguramente la figura más adecuada de encabezarla, tampoco interiorizó la política del Frente Popular, y cuando las cosas fueron mal en los primeros meses del 37, yo lo explico en el libro, y lo explico con más desarrollo en otro libro sobre guerra y revolución en Cataluña, que también desarrollo la cuestión de las políticas de guerra en el campo republicano, pues a los comienzos del 37, deja que se especule con la idea de sustituir el gobierno de unidad por un gobierno obrero, con un gobierno sindical, UGT-CNT, con apoyo, si quieren, de los otros, lo cual era una barbaridad extraordinaria. Bueno, Largo Caballero al final cae por su, a ver cómo podría decirlo, por su falta de capacidad política, no le diría incapacidad, pero su falta de capacidad política para hacer frente al conflicto que estalla en Cataluña en mayo del 37. Cae finalmente por eso, pero porque viene ya acumulando toda una serie de desapegos con las políticas de Frente Popular, y es sustituido por Negrín. Largo Caballero no quería caer, y hizo también una jugada que en el fondo era pensando que él se mantendría. No le salió bien, y cuando no le salió bien no quiso seguir en el gobierno como le ofreció Negrín, porque Negrín le ofreció mantenerse en el gobierno, y no solo no quiso seguir en el gobierno, sino que hizo todo lo posible por dejar fuera a la UGT en el gobierno. Y yo creo que ese fue el peor error que podía haber cometido Largo Caballero, porque arrastró a la UGT a compartir su posición política y dividió con eso a la UGT, y por tanto ya no solo estaba fracturado el Partido Socialista, sino que se fracturó la UGT, lo cual efectivamente tuvo consecuencias políticas importantes para el desarrollo de la defensa de la República a partir del año 38. Esa es mi opinión sobre Largo Caballero. Quedó fuera, al margen de la política republicana, de la política de gobierno, a partir de su abandono del gobierno, pero quedó fuera por propia decisión. Y después se dejó enredar en maniobras en que quizá se lo tenía que haber pensado más veces. De todas maneras, nunca cayó, y lo voy a decir muy claro, en la ignominia de Besteiro. Ni tampoco cayó en la autocomplacencia, no sé cómo decirlo, de Prieto.